su registro en de asistencia en el chat, por favor. Ya ver, esto un poquito más así. A ver, había algo que quería mostrarles que vimos el día martes y no me salió tan bien. El día martes hacíamos una breve revisión al tema de las entrevistas y hablábamos de la gran dificultad que existe en grabar una entrevista, luego sistematizar la misma, es decir, transcribirla para convertir el audio a texto y estábamos pensando, Franz comentaba, si digamos haríamos una entrevista de unos 20 minutos y luego les decía, ¿en cuánto tiempo estiman ustedes que esa entrevista de 20 minutos, escuchando, escribiendo, escuchando, escribiendo, se vaya a convertir en dato textual? Y él me decía, él estimaba unas 3 horas más, decía, ¿no? Es decir, bueno, no sé si sea tanto, que sean 3 horas por 20 minutos, pero sí demanda tiempo, ¿no? En esa forma hablábamos de que las entrevistas ahora se apoyan en ciertas aplicaciones que permiten facilitar el trabajo. Una de ellas era este Speech Notes. No sé si se logra ver en pantalla, les voy a compartir. Les había compartido el día, aquí está, a la esquina izquierda, el Speech Notes. Les voy a compartir esta pantalla, pero lo que pasa es que al momento de compartir pantalla, se me quitaba el audio y me explicaban que era porque empieza a compartir el Zoom. Pero lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Yo aplico el Speech Notes y empiezo a grabar y digo, hola, buenas noches, probando 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y ahí ven el audio mientras voy hablando que se va convirtiendo en texto. Entonces, para dar cuenta de eso, simplemente les remito la respuesta, lo que acabo de grabar, como mensaje WhatsApp. Si ven su WhatsApp, ahí ya tiene el audio transcrito de lo que acabo de hacer prueba. ¿Ya? Entonces, ahora sí les voy a mostrar mejor ¿cuál programa estoy refiriendo? Quizás un aporte, doctor. Sí, adelante, por favor, Yamil. Yo justamente he estado ocupado con esta situación de poder transcribir los audios, porque en una primera instancia, los primeros años de actividad docente que he tenido, me he dedicado con una ONG trabajando sobre este tipo de investigaciones, haciendo sistematización de experiencia, y sé lo laborioso que es. En cuanto a los programitas que hacen esto, el famoso, este algoritmo que vuelve la voz en texto, tienen un alcance, tienen un límite. Y este límite se puede resolver fácilmente si es que uno se descarga el Audacity, por ejemplo, que es un editor de audio es gratuito y bien completo, ¿Qué se subiéndole llama, la perdón? ganancia. Audacity. Audacity. Ya. Audacity. Con eso se le sube la ganancia y se compensa este error, porque, digamos, nosotros lo grabamos con un bajo volumen, el algoritmo no lo va a reconocer. No Ya. va a precisar más o menos una señal de 6 dB para arriba y lo va a decodificar y lo va a volver a texto. Pero yo lo que he hecho últimamente es agarrar de cualquier grabadora del celular, ponerla en la computadora, y ahora el mismo Word ya tiene esta función. Y creo que es Sí, más así potente es. porque el procesador del celular no se puede comparar con una de computadora.
tiene más memoria RAM, etcétera, entonces lo hace mucho más veloz, más rápido. Incluso no, el Word es de pago, pero Claro. el Google Documents tiene también esta opción y él lo hace en línea con Chrome. Entonces, pero sí hay que cumplir este pasito de subirle un poco la ganancia, como se conoce, y con eso se puede trabajar bien y lo reconoce bien y te ayuda mucho. Y lo demás solamente hacer signos de puntuación. Y después Audacity me dale. dice, ¿no es cierto? Audacity. ¿Me hace Sí, el eso es gran para favor computadora, pero de poder escribirlo en el WhatsApp? Yo les voy a escribir este que les estoy marcando acá, donde está brillando. Ese es el Speech Notes, el que acabo de mostrarles. De estos hay ahí. muchos, pero Ujú. yo he trabajado con este y me ha funcionado bien. ¿Qué es la ventaja que tiene este Speech Notes, a diferencia del que usted dice, que he probado alguno también? Permite trabajar con el celular y el reconocimiento de voz no es personalizado, sino simplemente va reconociendo la voz tal cual, no es perfecto, ¿no? Pero siempre ayuda. Y lo bueno que hay un respaldo de audio que también va a la par de la transcripción que se hace automatizada, ¿no? Solamente era para parte del comentario de facilitar esta ayuda en el tema de la recolección del dato mediante la entrevista y lograr la transcripción de una manera un poquito más rápida. ¿Ya? Entonces tomaremos apunte de lo que decía también Yamil, del Audacity, que nos permite Sí, hacer este ejercicio, ese sí quiero, traspaso más quiero, fácil. quiero aclarar este punto, Adelante, por favor. doctor. El Audacity solamente es un editor de audio para subir el Ajá, volumen, ya que estos programitas que lo hacen desde celular, claro. depende cuál sea, lo que tiene que hacer para que el algoritmo pueda entender muy bien y pueda hacer su trabajo de manera adecuada, es no cortar frecuencias, cosa de que algunos sí lo hacen. Entonces, si nos vamos a cualquier grabador de celular y le decimos que grabe en formato WAV, no va a cortar ningún tipo de frecuencias y el trabajo posterior que se le puede mandar a la computadora es mucho más eficiente. Le entiendo. Entonces lo que hace es mejorar el audio más que hacer la transcripción y de esa forma reconoce Exacto. mejor la voz. Eso es lo que debo Sí, entenderle, ¿no es cierto? sí, Fabuloso. o sea, Lindo. lo resumo, hay que capturar en WAP, porque eso no corta frecuencias. Sabemos que la S, la consonante S es de alta frecuencia, y luego lo traspasamos a la computadora y si tiene bajo volumen, con el Audacity le subimos la ganancia y con eso hacemos el trabajo en Word, el reconocedor de texto de Word, o el de Google Documents, que trabaja mejor en una computadora que en un celular. Fabuloso. Es muy buen dato. Nunca lo había utilizado, pero ahora con la referencia que nos brinda, voy a hacer la prueba para ver cómo mejorar, porque realmente es un tema bastante laborioso y en algunos casos, como usted lo refiere, alguna exigencia que hay de una ONG, por decir algo, no es que se circunscriben a simplemente tener el audio, sino tenerlo transcrito y hacer el análisis. Por supuesto que todos los programas que hacen análisis cualitativo lo hacen de una manera más eficiente utilizando texto que audio. Eso no quiere decir que no se pueda hacer el análisis con audio. De hecho, la práctica que vamos a hacer el día de hoy con el Atlas T, una vez acabe esta explicación de la indagación grupal, les he compartido una carpeta, un Dropbox, donde tienen dos archivos Word, tienen un PDF, tienen un video, que es una descarga de YouTube. Les voy a comentar por qué esa descarga y por qué no el video que originalmente manejaba para esta ejemplificación. Y tienen un audio de una transcripción, que es uno de los words que les estoy pasando. Entonces, les voy a mostrar cómo el Atlas T permite hacer la codificación no solamente en texto, sino también en audio o video. ¿Ya? Entonces, eso también vamos a hacer en un momentito más. Recapitulando lo que hemos visto hasta el día de hoy, hemos entrado esta semana a ver las técnicas en el enfoque cualitativo. El día lunes hemos comenzado hablando de la observación como una primera inducción a campo que me permite tener un conocimiento del contexto que no solamente se basará en mirar, un toque de vista, sino más bien tener una observación sensitiva
que dé cuenta de una realidad de una manera más aproximada y me permite tomar notas de manera sistemática. De eso trataba la actividad que la pedimos hasta el día de ayer, donde ustedes se pongan en el plano de observadores y puedan hacerse una nota que distinga entre elementos denotativos de otros connotativos. He visto ejemplos muy lindos, algunos que me han pasado incluso con acompañamiento fotográfico, y como les sugería el día lunes, el acompañamiento fotográfico siempre dan un mejor realce, me permiten entender mejor de qué trata la situación que yo estoy tratando de explorar. Entonces, siempre es recomendado apoyar la narrativa con algún respaldo visual. El día martes hemos complementado a esta explicación, hemos relacionado un poco la observación con el método etnográfico. Hoy lo vamos a ver con más extensión, mitad de clase, y voy a extender más la siguiente semana. Y además hemos hablado de la indagación individual en la lógica de tener la técnica de la entrevista, el face-to-face, a razón de poder lograr una consulta directa que permita comprender a profundidad la información que yo requiero recabar de las diferentes unidades de análisis. No hay mucho misticismo en el tema de la entrevista, salvo la lógica de que el enfoque cualitativo siempre persigue profundidad en lugar de representatividad. Por tanto, las preguntas deben procurar extender en consulta y no simplemente brindar una respuesta de sí, no, un listado somero, sino más bien tratar de explorar lo más amplio posible en el conocimiento, vivencia, experiencia de las diferentes unidades de análisis. No lo había dicho el día martes, pero complemento ahora con el apunte. En los libros metodológicos refieren de una manera tal vez sarcástica a dos tipos de entrevista que se suelen hacer en el enfoque cualitativo: la entrevista como minero o la entrevista como viajero. ¿Qué quiero decirles con esto? No sé si viene a la analogía, pero básicamente ustedes que han estado algún momento de turistas, ¿cómo es que hacen piensen que están visitando una ciudad de paso? ¿Y cómo es que ustedes hacen su vista por esta ciudad? ¿Qué es lo que hacen cuando llegan a una ciudad? ¿Cuál es su mirada de reconocimiento en una ciudad nueva? Primero identificas puntos claves, ¿no? De la ciudad, por ejemplo, aeropuerto o dónde está la terminal, dónde está, digamos, un zoológico o un lugar de alto valor turístico para la región, ¿no? Excelente. Y de pronto uno quiere comer, tal vez, si está de paso, la comida típica del lugar y posiblemente sacarse una fotito y visitar, no sé, pues la plaza principal, la catedral, si hay algún museo, si nos da el tiempo, ¿no? Ver algún lugar, pero todo bien de volada, ¿no es cierto? Bien, bien al paso, sin entrar en profundidad. Dependiendo de la aproximación que se requiera con el enfoque cualitativo, se piensa que este tipo de entrevistas, si bien pueden brindar un espectro amplio, no persiguen profundidad. Entonces, este tipo de entrevistas tipo viajero son más exploratorias, distinta de la entrevista que es propia del enfoque. De hecho, las entrevistas que se hacen en el método etnográfico son estas entrevistas de minero. ¿Qué quiero decir con entrevista de minero? ¿Cuál es la labor del minero? ¿Qué hace un minero en una mina de oro, por decir algo? ¿Qué buscan oro en una mina de oro? Buscar las vetas de oro, ¿no? Es Minerales preciosos. cierto, es decir, realmente no es abundante. Puede ser que encuentre una beta, pero piensen que tal vez en el lago puedo hablar, ¿no? Es decir, cuando uno va buscando, hace draga, va dragando en el lago, como que va con una red, va cirniendo y va la arena y va encontrando pequeñas pepitas de oro. Y esta búsqueda no es tan simple, ¿no es cierto? Es decir, requiere hacer laboriosamente una pesquisa
Y de eso trataría más o menos la lógica de una entrevista como minero. Es una entrevista que busca explorar a profundidad y encontrar esas pequeñas pepitas de oro, que por supuesto es mucho más complejo de hacer la entrevista de viajero, que simplemente uno al paso trata de rescatar lo más que puede del momento, ¿no es cierto? Entonces, esa es la distinción que existe en esta lógica de la entrevista así a secas, de una que busca mayor profundidad. En este sentido, es que se propicia la lógica de la indagación grupal. Si yo hablaba de indagación individual, básicamente es la entrevista, pero la indagación grupal lo que hace es procurar juntar a personas, piensen en una mesa de diálogo, no siempre agarren el objeto físico de la mesa, sino en una junta, donde se trata de explorar sobre una temática, también en esta esencia de lograr profundidad. Se dice que la esencia de los grupos focales está bastante arraigada hasta antes incluso de la misma creación de la sociología o la psicología como una ciencia social. Uno piensa que cuando las primeras datas que existen de los grupos focales vienen de las colonias británicas que exploraban posiblemente en pueblos africanos, en una especie de antropología, a través de juntar a la gente, tratar de conocerlas mediante conversación, pero de una manera bastante alejada. Muy por el contrario, se va profundizando con el análisis sociológico y se busca que esta indagación profunda busque un mayor compenetramiento de la persona, del investigador, con el fenómeno de estudio a razón de conocer por dentro, a través del trabajo de campo, en algo que hablábamos el día lunes, el día martes, incluso de la observación participante, y dar cuenta de la idiosincrasia de una cultura en particular, conocer sus usos y costumbres, posiblemente aprender su lengua, saber de ciertas prácticas, saber de ciertas rituales y un gran conjunto de datos que pueden ser recabados por el investigador. Mucho de la esencia de este tipo de investigaciones vienen del señor de Radcliffe y Brown, o posiblemente del señor Malinowski, donde sus investigaciones etnográficas procuraban una junta de datos de larga periodicidad, ¿no? La primera inducción que hizo el señor Malinowski a campo en las islas Trobriand, estamos hablando de una inducción a campo de más de 4 años, ¿no? Y esa que es la investigación posiblemente la más corta de ellas, porque luego tiene otra, donde se compenetra a la región por más de 12 años, ¿no? Y así también tenemos ejemplos en el medio, como las investigaciones del señor Javier Albó, que también tiene algo de similitud en esta lógica de lo que hace Malinowski, tal vez no tan extremo, pero sí busca conocer mejor de qué trata los usos y costumbres de comunidades indígenas originarias. Se piensa que el resultado de este tipo de investigaciones no necesariamente relacionan un método, sino tal vez el producto que trae consigo. El producto puede ser la investigación, puede ser en el caso del que ustedes persiguen una tesis, posiblemente una novela, una película, una exposición museística y así un conjunto de resultados, de productos que salen provenientes de esta indagación profunda. La indagación profunda, más que todo en comunidades, ya decía, no siempre se la puede hacer uno a uno. En algunos casos uno planifica realizar una aproximación con el líder comunitario, les daba el ejemplo el día martes, y de pronto el líder comunitario aparece con su esposa, con sus 8 hijos, y luego aparece el otro líder y aparece la comunidad en pleno. Entonces, de una entrevista se transforma en una indagación grupal donde de manera similar, no semejante, se hace una indagación. ¿Por qué digo similar? De eso vamos a hablar distinciones. Por ejemplo,
que los grupos focales comprenden una entrevista conducida por un moderador. De la lógica intuitiva hacia ustedes, ¿qué distinguirá? ¿Cuál será el rol de un moderador? Y tal vez me pueden ayudar. Sé que mucho en educación se relaciona al facilitador. ¿Habrá alguna distinción entre facilitador y moderador? No sé si me pueden ayudar, por favor, para comprender esta esencia del grupo focal. ¿Qué distinguirá a un moderador de un facilitador? Si alguien me puede ayudar, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ayúdeme, por favor. ¿Qué distingue la Bueno, tarea de un moderador del facilitador? bueno, no tengo claro lo que hace un facilitador, pero creo que el moderador es un poco más especialista, es el que direcciona la entrevista. En este caso, si estamos realizando, digamos, una entrevista a dos personas, el moderador, digamos, va a direccionar a qué puntos se tiene que tocar y en qué puntos deben poner más énfasis, ¿no? Sin embargo, el facilitador yo creo que hace un trabajo un poquito más ajeno a eso, sino simplemente, digamos, brinda el espacio para que ellos puedan, digamos, realizar la entrevista, pero no dirección. Ya, está bien, lo comprendo. No sé si alguien más gusta ampliar lo que dice Franz. Buenas noches, dicen. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, por favor. Bueno, la diferencia entre un moderador y un facilitador sería que el moderador tiene un espacio en el cual brinda, modera en realidad, ¿no? Un debate, una asamblea, una reunión entre uno, dos o tres más grupos o entre una o dos más personas sobre un determinado tema. En cambio, el facilitador tiene un proceso un poquito más largo, ¿no? Facilita y da oportunidades en cualquier otro espacio. Ya, entiendo. Tal vez alguien me puede... Doctor, Sí, adelante, por favor, si me puede ayudar. Y tal vez si me puede ayudar eh, incluso a comprender mi rol, si lo que yo estoy haciendo en este momento es moderar, ¿estoy moderando o estoy facilitando? ¿Habrá alguna distinción? sí, doctor, a ver, el moderador es el encargado de animar y dinamizar el enriquecimiento mutuo y el intercambio de experiencias. En cambio, el facilitador es los roles y la orientación específica que va a adoptar como facilitador de un diálogo profesional en línea variarán ampliamente con cada grupo y nuevos participantes. Es decir, que no hay destrezas básicas de facilitación que todo líder de un grupo deberá tener para funcionar con eficiencia. Entre ellas es usted, bueno, la diferencia sería esa, ¿no? Que el facilitador es más profesional, dice, ¿no? Según bueno, me estoy orientando del internet también y de lo que yo sabía y lo que usted estaría haciendo ahora sería facilitando. Ya. A ver, más allá, Doctor, digamos, de un tema doctor, Sí, adelante, por favor, si puede ayudarme. Adelante, por sí, favor. bueno, yo tengo una concepción diferente. Por ejemplo, el moderador es el que ordena un debate, ¿no? Ya, Establece las normas básicas de una discusión, es decir, como excelente. decía hace rato. Entonces, esa es la diferencia. En cambio, el facilitador, pues, es el que dirige, puede guiar, ¿no? O sea, puede ayudar a que entienda mejor, digamos, puede ser una temática. Generalmente en el colegio, en la escuela, el maestro es el facilitador, es el que hace que el estudiante entienda mejor, ¿no? Los conocimientos. Bueno, Vale. para mí es la diferencia. No, y es muy buena diferencia y quisiera que esté así matizado para todos. Ilustre un poquito. El facilitador lo que hace es una transmisión, pero una transmisión que no es unilateralizada, sino que procura un intercambio. No trata de simplemente monologar, sino procura dialogar.
Lo que está ocurriendo en esta dinámica, lo que estamos haciendo en esta videoconferencia, la labor mía es una labor de facilitación. Por eso yo les consulto y ustedes me replican y como que dialogamos, ¿no es cierto? Yo estoy tratando de transmitir de qué trata la indagación grupal. Vean que hay una transmisión. Lo que el moderador no hace, el moderador no transmite nada. Eso por favor compréndanlo. El moderador no se encarga de transmitir absolutamente nada. No se encarga de propiciar una clase magistral, ¿no es cierto? Lo máximo que podrá hacer es hacer una introducción, posiblemente una presentación inicial. Va a hacer lo que decía Wilson, gestionar las intervenciones, decir, dar la palabra, procurar motivar a que todos los participantes hablen en su momento. Por eso se dice que el rol de este moderador incluso debería ser un rol neutral. Se sugiere que el moderador no sea el líder o que sea, digamos, el directivo, el alto mando, porque haría que los participantes se cohíban frente a su exigencia, o se trataría no más bien de una respuesta abierta, sino más bien obligada, ¿no es cierto? Por eso es que la distinción en la indagación grupal, en los grupos focales, el rol del moderador es sumamente importante y se distingue del facilitador porque no hay transmisión, no hay intercambio, sino más bien hay una recolección de datos y para esta recolección de datos es que el facilitador va a procurar sus mejores oficios. De hecho, se sugiere que un grupo focal se lo realice no solamente con un facilitador, sino también con un cofacilitador. ¿Qué hará el cofacilitador? Si el facilitador, perdón, el comoderador, disculpen, me he equivocado ahí en la acepción. El comoderador lo que va a hacer es puede alternar en la consulta, pero lo que puede hacer es ayudar a que todos, la grabación, si posible hay un refrigerio, si hay algún elemento que haya que atender, lo ayude en esta acción el comoderador, a razón de que el moderador se concentre en lograr justamente esta dosificación de las diferentes intervenciones, ¿cierto? Ya. En esta esencia, entonces, seguramente ustedes han debido ser partícipes de algún grupo focal. Se dice que un grupo focal, idealmente, esto no es es cerrado, pero idealmente se presume debería estar conformado de 8 a 10 personas. Algunos dicen que una indagación profunda se la debería hacer como máximo con 5 personas. Otros dicen que se la puede lograr hasta 12. No hay nada cerrado, incluso les decía por temas logísticos, en algunos casos, la consulta sin planificarla se extiende a 30, 40 personas. Es difícil de moderar una agrupación tan concurrida, pero bueno, pues decía quien delimita cuántas personas participan, generalmente son las personas que nos brindan de su tiempo. Se dice que de 3 a 5, una conformación de un grupo focal de 3 a 5, si el tema a tratar lleva un contenido bastante más profundo. Convencionalmente se estila una sesión, pero en algunos casos se planifican varias sesiones, de 2 a 3 como máximo, ¿no? La pauta para saber cuántas sesiones yo requiero insumir es la saturación teórica. Es decir, cuando yo he logrado en mis unidades de análisis cubrir a plenitud las consultas que responden con evidencia empírica a mi pregunta de investigación, ya no requiero relevar, ya no requiero hacer más sesiones. Interrumpo. ¿Y por qué se dice varias sesiones? Porque un grupo focal se estila que no sea muy largo en tiempo. Un grupo focal se lo planifica de unos 30 a 45 minutos, porque pasado los 45 minutos, un grupo focal de 1 hora ya es tedioso, ¿no? Es decir, la gente ya no tiene mucha disposición a responder. También hay que considerar que citarlas nuevamente puede generar desgaste en el grupo y complejiza también la toma del dato para un siguiente momento. En la indagación se busca ver la interacción entre los participantes, por eso es que se pide a un grupo,
buscando que no solamente uno acapare la atención, sino que todos participen. Se dan situaciones donde se conforma un grupo vocal de 5 personas, por decir algo, y cuando se piden que hablen o se hace alguna consulta, toma uno la palabra y luego se hace la siguiente consulta y sigue la misma persona interviniendo y los otros 4 callados, ¿no? Entonces, ahí otra vez vuelvo al rol del moderador que tiene que propiciar, bajar un poco la efervescencia de la persona que está bastante activa y tratar de motivar a que las otras personas que son parte del grupo, estamos hablando grupo, no requiere una respuesta individualizada, sino una respuesta de todos, como si fuera un conjunto, un conglomerado, se pueda activar con la intervención de las personas que son parte de este grupo. La unidad de análisis, como les digo, es el grupo, lo que expresan y construyen, por eso es que no importa tanto lo anecdótico, lo que refiere cada uno como una experiencia vivencial, sino más bien la experiencia que comparten entre todos. Esa es la razón de un grupo vocal. Se busca profundizar más allá de lo descriptivo y tratar de explorar en lo comparativo alrededor de una temática en particular. Por ejemplo, aquí les pongo un caso de una investigación que se realizó hace ya es posiblemente unos 5 años, tal vez un poquito más. No sé si les viene, visualizan de qué trata esa edificación. ¿Alguien les viene en mente? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa fotito? El Hospital Obrero. Así es. Este es un ejemplo del Hospital Obrero, donde el objetivo era analizar los problemas en la atención a pacientes en el Hospital Obrero. ¿Alguien ha tenido la experiencia de estar o ir a visitar a algún paciente, algún familiar en el Hospital Obrero? No sé si alguien me puede comentar alguna experiencia. Coménteme, por favor. Yo me he internado, doctor. A ver, coménteme así rapidito, un poquito cortito su experiencia, por favor. ¿Cómo le ha Bueno, ido? creo que como toda persona entrar al hospital no es algo satisfactorio precisamente, ¿no? He entrado por una dolencia. En cuanto a ver, a manera general, la atención de los médicos se podría decir aceptable, aunque muy rápida, muy frívola, es lo que no me agradó. No Ya, había mucha información a mi parte con respecto al mal que tenía y las situaciones que me han hecho, digamos, la operación y de qué consistía mucho. Las enfermeras, le podría decir quizás la mitad, un 50%, las enfermeras que me atendían turno de la noche, en mi experiencia, mucha paciencia, han sido buenas, han tratado, digamos, de comprender la situación en la que estaba, me han atendido bien. Las enfermeras en el turno de la mañana, lamentablemente, digamos, siempre tenían, digamos, puede ser por la mucha ocupación que tenían o la mucha carga de pacientes que hay en el hospital, pero la verdad he sentido mucha frivolidad. No había, digamos, una atención buena para mí como paciente. Esa es mi experiencia en el hospital obrero. sí, y comparto, y yo lo comparto no tanto como paciente, sino más bien como visitante. No sé si alguien me puede dar su punto de vista desde la mirada del familiar, que también ve una atención particular en el hospital obrero. Por favor, si alguien me puede comentar algo al respecto. Alguien hace ratito pedía la palabra. Yo, doctor Gisela. Coménteme, por favor, un poquito. Bueno, me ha tocado en 2 ocasiones estar visitando, ¿no? En realidad ni siquiera estaban internados mis abuelitos. Ya, En emergencias estaba mi abuela porque, bueno, primero mi abuelo, ¿no? Él padecía de cáncer y a veces se ponía mal, entonces el seguro cubría algunos de sus gastos, entonces ahí nomás lo llevaba, pero lamentablemente no había la atención suficiente. Como era una persona mayor, entonces no le quisieron dar una atención preferente, ¿no? Como se les da a otras personas y todo aquello. Y lamentablemente falleció en emergencias, ¿no? Y a veces pienso, ¿no? Que hay un poco de negligencia en la atención, no lo hacen rápido. Hay bastantes pacientes que están ahí en los pasillos y sí, sí, realmente me da pena. En la otra ocasión, sí, mi abuelita igual se internó, precisamente porque le dio un shock al percibir todo lo que había pasado con lo de mi abuelo, ¿no? Y se le había paralizado el intestino. pena. Entonces hemos tenido que sufrir ahí unos 3 días para que nos puedan atender y la internen en realidad. Pasado todo aquello, le ponen sonda y ya recién la internan y ha sido todo
toda la espera así caótica de una semana más o menos. Sí podría decir que no hay una atención adecuada todavía en las cajas, ¿no? Y más se ve en el hospital obrero. Bueno, esa es mi experiencia, no sé cómo será de los demás. Excelente, Gisela. Muchísimas gracias por compartir su experiencia. De hecho, eso que acabamos de hacer con Franz y con Gisela es una ejemplificación de cómo es que se desenvuelve un grupo focal que también puede ser desarrollado en la virtualidad. Perdón, Yamil, disculpe, ahorita le doy la palabra. Eh, es plenamente válido el poder realizar este tipo de exploración. Piensen que, digamos, de una manera un poco menos azarosa, todos ustedes tienen la experiencia de ser pacientes o posiblemente ser familiares de pacientes y conformo así el grupo focal y voy explorando, tengo que ahí usar mi rol de moderador y tratar de dosificar las diferentes intervenciones a razón de lograr una consulta como grupo, ¿no es cierto? Entonces, más o menos esa es la lógica en la cual también quisiera motivar, si es que es de afinidad para sus tesis, mediante un Zoom, mediante cualquier plataforma que ustedes vean conveniente, podrían conformar un grupo focal como el que tenemos ahora en clase y realizar esa consulta. Disculpe, Yamil, adelante, por favor. Gracias, doctor. Hacer una consulta sobre cómo podríamos nosotros tener un rol de moderador mucho más riguroso. ¿A qué me voy con esta pregunta? Me baso en una experiencia. En, en realidad, en un conglomerado de experiencias que no me han hecho un experto para nada en el tema, pero sí las primeras veces que trabajé como le comentaba en esa ONG, me decían que tú contaminas el trabajo. Y la verdad que yo solamente hacía el trabajo que me decían, trataba de ser lo más parcial posible, pero justamente salía este tipo de participaciones, como la que acaba de pasar, ¿Por qué y se contamina? contrastaba con otra, con otra participación, y así como la bola de nieve se Ya. empieza a, a hacerse tendenciosa la charla. Y por eso a mí me decían de frente eso. Y me explicaban muchas veces de que no hiciera aquello porque yo debía estar lo más neutral. Yo hacía algunas preguntas y quizás en esas preguntas era el problema. Y por eso yo le planteo la pregunta de cómo podríamos ser moderador en lo mejor posible. Ya. Mire, hay varias aproximaciones y sugerencias metodológicas, hay técnicas. El rapport, por ejemplo, es una técnica para lograr este tipo de aproximaciones. Y también hay miradas al respecto que dicen que uno debería ser, como le han sugerido, completamente neutral, poco más y robótico. Y hay otras que sugieren ser ampliamente empático, ¿no es cierto? Lo que hablaba con Gisela, no lo estoy refiriendo como una respuesta mecánica, pero imagínense, me está contando una situación por la que ella ha atravesado, me está hablando de su abuelito, cómo se le ha complicado el tema de su intestino. Entonces, eh, sería, yo pienso, incluso un tema de empatía, que yo no muestre al menos, no sé, pues, alguna sentirme compungido por una situación que me la está contando, es una vivencia, ¿no es cierto? Entonces, yo soy muy partidario de que tiene que haber un acercamiento bastante empático con los participantes y yo no iría tanto con esa esencia de contaminar el grupo, más bien yo soy bastante dado de que tiene que haber una buena vinculación, buena afinidad con el grupo. Hay muchos moderadores que su rol inicial es un rompehielo. Empiezan con un rompehielo a razón de poder darse a conocer y de esa forma procurar el diálogo, ¿no es cierto? Que realmente facilite el poder conversar. De las moderaciones más complejas que yo he visto, y siempre comento esto como relato, de hecho en las clases presenciales yo les muestro el videíto de mi amigo David, las moderaciones más complejas que he visto son con niños. Grupos focales de niños son sumamente complejas porque uno no sabe qué esperar. Entonces tiene que incluso hacer actividades lúdicas y tiene que de alguna forma motivar, distraer, ser payaso, ¿cierto? Entonces yo siempre cuento la experiencia de David porque él era el encargado de hacer grupos focales con niños.
Entonces, David tiene una estética, una fisonomía bien particular. Es un señor con una barba bastante abundante, larga. Tiene melena larga, cabello bastante largo. No quiero ofender, digamos, pero tal vez incluso más largo que una dama. Lo suele tener suelto. Y entonces, imagínense una comunidad del Chaco chuquisaqueño, ¿no es cierto? Donde estamos hablando de comunidades bien adentro y tenemos que realizar un grupo focal con niños, ¿no? Con niños que solamente manejan el idioma indígena originario. Entonces, David entraba a su grupo focal y decía, tunchis, 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 se tiraba al piso y cantaba y reía, y de pronto se acercaban los niños, le decían, ¿vos eres niña? Por su cabello largo, ¿no? Y le jalaban su barba, ¿no? Entonces, era muy entretenido verlo interactuar a David con los niños y ver cómo desempeñaba su grupo focal. Entonces, yo había visto otros grupos focales con niños que eran realmente hielo, ¿no? Era congeladora total, y la respuesta está en función del tipo de conexión que el investigador logra con su grupo focal. Si el investigador está desconectado con el grupo focal, las respuestas son realmente bien cortitas, bien acotadas, ¿no? Eso no quiere decir que de pronto el investigador se imbuya a la conversación y como que genere cierta tendencia o diga, no, tú no está bien lo que estás diciendo, corrija o de alguna forma haga alguna injerencia en el grupo. Eso es otra cosa, ¿cierto? Ya, voy a hablar de esto un poquito más adelante, pero volviendo a mi ejemplo. Decía, la atención de pacientes del Hospital Obrero. Esta toma de datos se ha realizado en varios momentos. De hecho, ha sido una secuela de la primera toma de datos que se realizó cuando se hizo la película Hospital Obrero y se tomó los primeros datos. No sé si alguien vio la película, es una película bonita, divertida, pero se aprovechó que no siempre hay acceso al Hospital Obrero de tomar datos mediante grupos focales a la par que se hacía esa película. Entonces, la conformación de los grupos focales, para este ejemplo, traía un grupo focal de pacientes, otro grupo focal de familiares de pacientes, otro grupo focal de médicos, otro grupo focal de enfermeras, otro grupo focal de residentes, otro grupo focal de personal auxiliar. Ahora, a pesar de que había distinción entre los grupos focales, quiero que noten este elemento. ¿Por qué se hacen distintos grupos focales? Porque se busca homogeneidad al interior del grupo focal, es decir, que sean relativamente parecidos al interior del grupo, pero heterogeneidad entre grupos, que sean distintos entre los grupos, ¿no es cierto? Entonces, el grupo de pacientes tiene una particularidad, el grupo de familiares de pacientes tiene una particularidad, y el grupo de médicos, presumiblemente nosotros pensábamos que tenía una particularidad, pero resulta que los mismos médicos al interior se distinguen entre ellos. Hay los médicos, el médico, ¿cómo se dice esto? No es la palabra emérito, Primero, ¿no es cierto? El que es primero, que tiene mucha experiencia, ¿no es cierto? Versus el médico Nobel, digamos, que existe jerarquías entre ellos, ¿no? Entonces, las opiniones que vierte uno del otro son realmente muy encontradas. Entonces, al interior de los grupos focales de médicos, hemos tenido que hacer también cierta distinción por su tiempo de antigüedad y su jerarquía médica. Jerarquía médica en el sentido de que el jefe médico, ¿no es cierto? Hay ciertas jerarquías organizacionalmente hablando. Lo mismo pasa con las enfermeras, ¿no es cierto? La jefe de enfermeras tiene una visión distinta de las cosas de la enfermera que recién está ingresando, ¿ya? Entonces, aquí se conformaron grupos de 6 a 7 participantes por grupo, con una sesión por grupo, pero en el caso que estoy poniendo, si se la requiere, se tuvieron que extender a más, sí. En este caso sí se tuvo que extender a muchas más sesiones porque la exigencia de profundidad era bastante marcada. Al llevar a cabo un grupo focal, se dice que se debería implementar un protocolo. ¿Qué es lo que hacen los protocolos? Los protocolos lo que hacen es seguir una secuencia de pasos
para que estos se cumplan de una manera rigurosa, ¿no es cierto? Uno no puede saltarse un protocolo, sino más bien trata de cumplir el protocolo a razón de que se puedan cumplir ciertos objetivos de investigación, porque de otra forma, muchos grupos focales se convierten en una charla de salón, ¿no es cierto? Entonces ya pierde la esencia de lo que pretendía la conformación del grupo focal. Se determina el número de grupos, los integrantes por grupo, se determina un perfil de los participantes de cada grupo, ya decía, en buscar la homogeneidad al interior de cada grupo. Se detectan las personas del tipo elegido, ver si el contacto será individual o grupal o institucionalizado. ¿Qué quiero decir con esto? Uno siempre tiene que invitar, es decir, no puede encontraros de sorpresa, sino que tiene que ser una petición. En el caso del ejemplo del Hospital Obrero, se hizo una petición a través del Ministerio de Salud, donde se les mandó una cartita diciendo que tenían, la palabra ahí es sumamente importante, en cierta forma estaban obligados a ser parte de estos grupos focales. Y ha sido bastante curioso porque a pesar de que había una instructiva del Ministerio de Salud de permitir hacer las entrevistas y los grupos focales, había una renuencia del jefe médico del Hospital Obrero en que se haga este tipo de exploración. Y las razones son bastante obvias por los relatos que ha brindado Giselle y Franz. Se invita entonces a las personas a la sesión, se organiza el ambiente en el cual debe ser confortable, silencioso y aislado. Esta es otra curiosidad, porque en el caso del Hospital Obrero resulta que se terminó haciendo grupos focales en los pasillos, porque no se brindó el ambiente adecuado, donde es importante organizar todo lo que se va a tratar en las sesiones. No es tratar, es recordar los nombres de todos los participantes, ¿no es cierto? Entonces, es un ilógico en un grupo focal de 5 o 10 personas que el moderador no sepa el nombre de los participantes. Debe usar al menos un chanchullo, ¿no es cierto? Debe al menos etiquetarlos, pedir que tengan un gafete y leer, tiene que dirigirse por el nombre. Es el equívoco número 1 que el moderador se esté dirigiendo. ¿Y usted cuál era su nombre? ¿Qué me dijo? Ese es un error muy grande, ¿no es cierto? Entonces, si ocurre, hay que pedir las disculpas del caso y no volverlo a hacer. Ya una reincidencia de decir, ¿y cómo me dijo? Eso realmente es un descuido muy grande. Si estamos buscando romper el hielo, el no saber su nombre es una falencia muy grande. Por cortesía, se sugiere siempre brindar un refrigerio. Ya decía, nos están regalando de su tiempo, entonces siempre se estila dar, no sé, pues una gaseosa, no estoy hablando tampoco de un fricasé, ¿no? Sino que es un refrigerio chiquitito que dé respuesta a lograr este tipo de indagación, que en cierta forma también da el paso a lograr 2 sesiones a la vez. ¿Qué quiero decir 2 sesiones a la vez? Piensen que se hace una sesión primera de 30 minutos, se hace un break de unos 10-15 minutos, invitándoles una salteña y un refresco, y luego se puede pasar a una siguiente sesión de unos 30 minutos y con eso saturar las respuestas que uno estaba pretendiendo y tratar de no hacer retornar a las personas a un día siguiente, que siempre es más complejo. El moderador debe ser una persona entrenada en el manejo de grupos y crear un clima de confianza. No todos tienen este don carismático. Hay personas, como les contaba el ejemplo de David, que realmente tienen un don natural de tratar con grupos particulares, en este caso niños, que siempre es complejo. Pero imagínense que me ha ocurrido el caso de tratar con víctimas de agresión sexual, donde resulta que las personas que están respondiendo a la consulta, el grupo focal que está siendo parte de la consulta, termina llorando. Entonces hay que saber incluso cómo no revictimizar a las personas que uno está explorando, y existen muchas técnicas al respecto. Por eso les pongo entre paréntesis el rapport. Si ponen rapport en el Google, les va a salir una gran cantidad de referencias que les explique un poco de qué trata el rapport. Pero básicamente el rapport lo que hace es buscar una conexión afable entre el investigador y los miembros del grupo focal. Entonces ahí va en contra de la mala referencia que le habrían dado a Yamil, de decirle, usted está contaminando el grupo, cuando en realidad el rapport lo que hace es buscar la conexión, ¿no es cierto? En relación al manejo de grupos, se debe asumir el papel de facilitador, ahí está mal, es moderador. Propiciar la escucha empática, brindar el apoyo emocional de ser necesario, promover el diálogo entre participantes, reforzar las conclusiones. Esto es importante, no saltaré esto.
¿Qué digo con reforzar las conclusiones? Porque después de una ronda de preguntas, siempre el moderador tiene que hacer el rol de, al menos mentalmente, dar seguimiento de todas las respuestas que se ha brindado y ir concluyendo parte a parte y al final de toda la sesión concluir las conclusiones generales que se han sacado de todas las intervenciones y buscar que se logre un consenso, no diré consenso, pero más o menos que se dé una réplica si realmente el investigador ha capturado las percepciones de todos los participantes, ¿no es cierto? Por eso siempre es importante ir sintetizando en este tema de análisis, síntesis, conclusión. El rapport busca propiciar un estímulo sobre la temática donde las partes se sienten en sintonía, se muestran similares, hay atención mutua, positividad y coordinación. He visto algunos apuntes metodológicos sobre el rapport que hablan de muchos elementos importantes de considerarlos, por ejemplo, el tema de la conexión visual, que todo el tiempo el moderador debe estar estableciendo vínculo visual directo con todos los participantes, no hablar directamente a uno solo, sino tratar de hacer un movimiento que transite entre todos los participantes, dosificar el tema de las participaciones, pedir intervenciones que sean respetuosas, siempre buscar compostura. Todos esos elementos son bien dimensionados en estos documentos metodológicos que hablan sobre el rapport. Se debe equipar con grabación o videograbación. Existen muchos documentos metodológicos que sugieren que más que la grabación en los grupos focales es sumamente importante la videograbación. ¿Por qué hablo de la videograbación? Porque como se busca la respuesta del grupo focal como grupo, entonces el lenguaje no verbal es sumamente importante de capturar, ¿no es cierto? Y a veces en la moderación uno no siempre presta atención a las señales que se van dando como grupo. Recuerdan que yo les comentaba el ejemplo del grupo focal que hicimos con los niños lustrabotas en Chuquisaca, donde los sacamos de su ambiente natural, los llevamos a la conversación y resulta que de los loritos que estaban en la mañana nos contaban sus experiencias, anécdotas, y al llevarlos a una sala en la gobernación nadie quería hablar. La razón no era un tema simplemente de timidez. Resulta que cuando nosotros revisamos la grabación, había uno de los niños, que posiblemente era el mayorcito de todos, que ejercía el papel de líder. Entonces, uno puede visualizar en la grabación que cuando el líder hablaba, luego del líder, los otros hablaban, pero en menor medida. El líder se callaba y todos se callaban, ¿no es cierto? Entonces, para una siguiente sesión nos sirvió tomar este dato porque resulta que en ausencia de este líder, todos los demás empezaron a hablar, ¿no es cierto? Entonces, ahí también hay elementos que uno debe ir considerando, que no siempre los puede captar al momento de que se está realizando el grupo focal. Se elabora un reporte de la sesión, en lo que estoy hablando, generalmente se habla de reportes narrativos, que indique los datos de los participantes, su conformación en edad, sexo, nivel educativo y datos relevantes para el análisis. La fecha y duración de la sesión, estos son elementos que permiten dimensionar cómo se ha realizado la consulta. Y información del desarrollo de la sesión. ¿Qué refiero con información del desarrollo? Si es que se ha cumplido con la guía, si es que el ambiente era el favorable, si resulta que los participantes han coadyuvado en la consulta y demás elementos que son siempre importantes de registrar. En cuanto al desarrollo de las preguntas, se dice que estas no deberían ser muchas, de hecho se sugieren que sean muy poquitas y puntuales, direccionadas a todos los participantes. La participación se dice que es siempre inversamente proporcional al número de participantes. ¿Qué quiero decir con esto? Si hay muchos participantes, poca participación. Si hay pocos participantes, más participación, ¿no es cierto? Entonces, yo esperaría, tenemos un grupo de 12 participantes, que haya mucha participación. Pero, curiosamente, el anterior módulo que me ha tocado con el CEPIES, tenía, bueno, tal vez por el número y tal vez por la forma, tenía un grupo de 60 participantes y realmente no me dejaban hablar, ¿no es cierto? Es decir, todo el mundo pedía la palabra y era
bastante curiosa la forma como hemos logrado la dinámica con ese grupo. En algunos casos se puede utilizar material de estimulación, como dibujos, fotografías, recortes de periódico. Ahí les pongo un ejemplo del mapa parlante. No sé si es que alguien conoce esta técnica, pero es en el caso de trabajar, por ejemplo, con niños, donde se les pide hagan un dibujo, como el que ven ahí, donde hagan un dibujo de su comunidad, donde ellos pintan los lugares que más frecuentan, la cancha, el colegio, el río, el bosque, los árboles, ¿no es cierto? Entonces, y de esa forma uno va relacionando con esta ayuda visual algunos elementos que son de interés. Este ejemplo es el caso del, de hecho les voy a compartir. Es el caso del grupo focal que hemos hecho con Save the Children, donde la dinámica con niños utilizaba el tema del mapa parlante como un instrumento para relacionar violencia intrafamiliar. Entonces, a través del mapa parlante se solicitaba hablar de ciertos eventos, de ciertas situaciones, de ciertas particularidades propias en sus interacciones de su cotidianidad. Por favor, si me pueden seguir con el WhatsApp, les voy a compartir una guía de grupo focal, como les compartí el día martes, la guía de la entrevista. Entonces, ahí tienen la guía de grupo focal desde que le estoy refiriendo. Vean la primera hoja, dice grupo focal con niños y niñas de 6 a 9 años, donde aquí habla de satisfacción con la escuela e incluye temas de género. Entonces, este es un ejemplo bastante ilustrativo de esto que estoy hablando, porque se realizó aparte de la guía. La técnica para realizar eran dos, era la bola parlanchina y el tema del mapa parlante. No era bola parlanchina, no recuerdo el nombre ya, pero bueno, es un tema de que uno va preguntando, el que tiene la bola le toca hablar, ¿no es cierto? Y bota la bola al siguiente y así. De esas técnicas, si es que alguien tiene curiosidad, tengo por ahí un documento de las 1001 técnicas para hacer el tema de la moderación en grupos focales, ¿no? Cómo trabajar con niños, cómo trabajar con adultos, cómo trabajar con adultos con cierto nivel educativo, sin o mucho, o cómo trabajar con personas de la tercera edad, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay que aplicar el tema de incluso andragógico, que siempre tiene elementos que deben ser considerados. Ya, no quiero extender más en esto, lo voy a ver para la siguiente sesión, porque hay muchos elementos que tengo que referir, pero lo que sí no puedo descuidar es esto, por favor. Quiero que lo tomen en cuenta. Ya, actividad 7, actividad 8. ¿Alguien me ayuda a leer la actividad 7, por favor? Sí, doctor. Adelante, por favor. Plantee la realización de una entrevista para su estudio. Indique las preguntas que formularía. Si esta sería abierta, si semiestructurada o estructurada. ¿Por qué? Su respuesta es inbox al grupo de WhatsApp hasta el lunes 21 a las 17 horas. Excelente. Y ahora, otra persona, por favor, ayúdeme con esta segunda actividad. Leyendo Aquí. la segunda actividad. Por favor, adelante. Plantee la conformación de un grupo focal para su investigación. Explique los pasos a seguir, la conformación de los grupos, los materiales a usar, las preguntas, etc. Sus respuestas inbox al grupo de WhatsApp hasta el lunes 21 a las 17:00. Excelente. Ya, entonces, no sé si tienen dudas, comentarios, sugerencias, críticas, quejas respecto de este par de actividades. Explico grandemente. No les estoy pidiendo que hagan la entrevista, no les estoy pidiendo que hagan el grupo focal, sino que sean un punteíto de cómo podrían sugerir una entrevista para su tema de investigación. Si digamos en su tema de investigación ustedes están dimensionando hacer una entrevista, ¿qué tipo de entrevista sería? ¿Sería una entrevista totalmente abierta, semiestructurada o estructurada? ¿Por qué? Lo hemos hablado el día martes, ¿no es cierto? ¿Cuál es la distinción entre este tipo de entrevistas? Persiguen un propósito en particular. En relación al grupo focal es algo similar. Piensen que ustedes dicen, mi tema es diseño curricular para la carrera de Derecho.
Entonces, yo podría realizar grupos focales que conformen, agarren el ejemplo del Hospital Obrero, haciendo la analogía para el tema de la carrera de Derecho, un grupo focal de docentes, otro de estudiantes y otro de autoridades educativas, ¿ya? Entonces, estos 3 grupos focales, yo les voy a consultar, estamos hablando de diseño curricular, sobre el diseño actual, cómo se podría cambiar el diseño y cuáles serían sus propuestas de mejora, por decir algo, ¿no? Me estoy inventando. Solamente esa respuesta para cada una de las actividades, una extensión de media plana es por demás suficiente para que vaya alimentando el bosquejo que ustedes están haciendo respecto de su tema de investigación. Los escucho, por favor. Estaba leyendo, mientras alguien me consulta, hay algo en el chat que me están solicitando. Ya. Doctor, de ambas actividades solo un bosquejo, entiendo, ¿verdad? Solo un bosquejo, no es necesario que lo realicemos. Un punteíto, ni siquiera ya. bosquejo, así Ya. un punteíto, agárreme textualmente el ejemplo que he dado, ¿no es cierto? El caso suyo, Gisela, por ejemplo, creo que ve el tema de las personas de la tercera edad, ¿no es cierto? Entonces, usted debería relatar cómo conformaría grupos focales o un grupo focal con personas de la tercera edad. En función de su tema, Ya. ¿qué les preguntaría? Y con eso estoy suficiente. Eso es lo que necesito. Ya. Más Nada más claro. que eso. Nada más que eso. No se necesita nada más que eso. ¿Sí? Y doctor, en cuanto al mío, ¿Cuál es el suyo? el mío es sobre el tema de bueno, yo soy libertario, el tema de la acreditación que estoy queriendo realizar es un plan estratégico, modelo para llevar a cabo la acreditación de las carreras, ¿no? Y el caso de estudio es la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, ¿no? De la UNCE. Le pregunto a usted, ¿cuáles serían, y como que me lo ha respondido, las unidades de análisis que serían importantes, de las cuales debería recabar información? Y me lo ha dicho esto en algún momento. La comunidad universitaria sería autoridades, docentes, estudiantes administrativos, ¿no? Excelente. ¿Podría alguno de ellos, por ejemplo, al decano sería interesante hacerle una entrevista? Con él no es pertinente hacer un grupo vocal, ¿no es cierto? Sumado al hecho de que es alguien que tiene poco tiempo y, ¿no es cierto? Sí, puedo realizar una entrevista. No es que la realice, solamente tiene que sugerir. Para contactar al decano, debería realizar una entrevista. No tiene que hacer una entrevista, ¿no es cierto? Eso lo va a hacer para su tesis. Ya lo quería hacer. Hágalo si es que le sirve, ¿no es cierto? Pero para nuestra actividad... ¿Sí puedo hacerlo entonces, doctor? No. No gaste su tiempo sí. en eso. Solamente lo que queremos es expresar lo que podemos hacer para nuestra tesis. Y también en su misma temática podría referir y podría conformar grupos focales de estudiantes. Por ejemplo, una distinción importante para el cambio que yo pretendo sería grupos focales de estudiantes del último semestre versus grupos focales posiblemente de mitad de carrera y grupos focales de estudiantes también de comienzo de carrera. Estos grupos focales, para lograr cierta homogeneidad, estamos hablando que están casi en mismo nivel, en mismo avance de la carrera, pero al interior sería interesante que si se hablan de un grupo focal de 8 personas, que puedan ser 4 varones, 4 mujeres, para tener unas perspectivas relativamente pareja en cuanto a género. Eso. Y les preguntaría esto y esto. Y listo, con eso su apunte estaría completo. Eso es lo que desearía respecto de estas actividades. ¿Sí? Super, gracias. ¿Está bien? No es realizar el grupo vocal, no es realizar la entrevista, por favor. Eso sería impensable. La propuesta. Después, ¿no es cierto? De hecho, incluso si ustedes planifican su grupo focal o sus entrevistas, mi sugerencia es que puedan realizar en la misma lógica, pero no presencial, sino que lo hagan de manera virtual. Que soliciten al decano o al docente de la carrera de Derecho, en el ejemplo de Libertad, bríndeme 10 minutitos de su tiempo para hacerle una entrevista. Y así por Zoom, siguiendo las mismas pautas que hemos hablado el día martes, hace una entrevista abierta, semiestructurada o estructurada,
y toma el dato como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Graba y hace todas las consultas que requiere hacer. Es muy importante que pueda dimensionar bien sus preguntas para, de una manera acertada, pueda responder con evidencia empírica a su pregunta de investigación. Ya, a ver, 2 elementos, por favor. Recuerden que yo les decía, ahorita vamos a pasar al Atlas T. Quisiera ver al menos 20 minutitos de lo que pretendo hacer con el Atlas T. No sé si todos tienen instalado. Por favor, quisiera que lo tengan o que me vayan manifestando sus dificultades. No me han dicho nada del martes a hoy. Yo les pedía que me digan si es que han tenido algún problema. Asumo que todos bien. Pero mi punto es el siguiente. Les decía que la evaluación de nuestro módulo está en función de la respuesta a las actividades que están realizando y las participaciones. Entiendan que hay muchos que tienen una participación bastante activa y ha habido ciertas ausencias por razones diversas de ustedes, donde las participaciones no son tan activas como el resto, ¿no es cierto? Entonces, a razón de que no tengamos una gran disparidad en cuanto a notas, estoy haciendo una actividad complementaria para el que guste hacerlo de cara hacia el día lunes, de ver 2 videos y yo les voy a antelar la respuesta que yo voy a procurar, es decir, no tienen que enviarme nada, sino más bien voy a hacer la consulta a las personas que tienen poca participación el día lunes y ustedes me responden en función, puede ser intuitivamente, ¿no? Pueden jugársela, pero sería en función de los videos que les estoy haciendo. Les explico cuáles son los 2 videos. Uno tiene que ver con un experto que trabaja el tema de etnografía y hace una ponencia magistral. Entonces, yo les voy a preguntar el día lunes, ¿qué es la etnografía? ¿Cuál es su aproximación metodológica? ¿Y qué ejemplos el expositor de esta ponencia refiere sobre la etnografía? ¿Ya? Entonces, yo voy a hacer consulta, voy a ver el tema de la etnografía el día lunes y voy a complementar con la indagación hacia ustedes, a los que menos participaciones tienen, sabe cada quien quién es, respecto de esto. Y el otro video que les voy a compartir es una ponencia que hace no mucho me la solicitaron, donde básicamente sintetizo todo lo que hemos visto a lo largo del módulo, pero hay un elemento que quiero que ustedes puedan captar en esta presentación. Y el elemento es, para hacer las entrevistas a los grupos focales, yo tengo que ir a campo, pero yo doy una pauta de decir, puedo hacer exactamente lo mismo a distancia, de manera virtual. Entonces, quiero que ustedes me digan, en función de lo que refiere el video, cuáles serían las formas con las que yo puedo realizar entrevistas o grupos focales a distancia. ¿No es cierto? Entonces, en este mismo momento me dicen si les ha llegado. Les voy a compartir el video de la etnografía y les voy a compartir el video mío. Ya. Me dicen si les ha llegado. ¿Dónde está el otro? ¿Se entiende lo que les estoy solicitando? Aquí está. Lo acabo de encontrar. Es un video en Facebook, ¿no, doctor? Los 2 son Colegio videos, creo que uno está en Facebook y el otro está en YouTube, pero los 2 están disponibles. ¿Ya? De hecho, el video que está en Facebook debería estar también en YouTube, pero, a ver, les voy a dar la referencia de cuándo y cómo se ha realizado esto. Acá está. Ya. Ese es bueno, que es una ponencia, realmente hemos visto mucho más cosas. Entiendan que he tenido que sintetizar todo lo que hemos visto a lo largo de estas 3 semanas en 40 minutos, ¿no es cierto? Entonces, es mucho más de pasada. Pero en esta ponencia yo hago hincapié en el tema de la toma de dato, pero a distancia, ¿no es cierto? Entonces, ahí, por favor, quisiera que ustedes relacionen ese elemento. Ya. Entonces, por favor, ¿han descargado los archivos que les he compartido en la tarde? ¿Lo tienen?
Sí. Ya, excelente. Entonces, háganme el gran favor de abrir el Atlas T. En sus máquinas, por favor, abran el Atlas T. Listo. ¿Lo tiene? Excelente. Si alguien me puede leer los archivos que yo les he compartido, deberían ser 5 archivos. Uno, me confirman, uno que dice out 2017-02-16, que debería ser un MP4, perdón, un MP3, el MP3 de celular. Otro que es que dice bullying, que debería ser un MP4. Luego tienen una guía de entrevista más transcripción. Luego tienen otro Word que dice, mi papá me ha golpeado muchas veces. Y finalmente tienen un PDF que titula P5SD7896. ¿Lo tienen así? Sí. Excelente. Sí. Excelente, buenísimo. Entonces, voy a compartirles pantalla y ustedes me van siguiendo con sus máquinas respecto de lo que yo voy mostrándoles. Ya. Me dicen si se visualiza, por favor. Debería verse la pantalla del Atlas T. ¿Lo tienen? Ah, sí, ahí está. Excelente, ya. Ven en la parte superior dice documentos, la que estoy desplegando, y la primera opción dice nuevo, y dice agregar documentos. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Así es. Sí. Excelente. Entonces, doy clic a agregar documentos. Y voy a buscar la carpeta donde se han descargado los documentos que les he compartido. Ya. Puede ser que, como en el caso mío, cuando encuentro la carpeta, solamente aparezca el PDF y no se visualicen los otros documentos. Eso debe a que no está habilitado la opción de ver todos los documentos. Si ustedes se van, vean como en mi pantalla, debo poner, como yo estoy haciendo, todos los archivos, que es la primera opción. Y si dice todos los archivos, entonces ahí se visualiza todos los archivos. El audio, el video, los dos Words y el PDF. Así es, sí. ¿Sí? Excelente. Ajá. Entonces, ¿qué quiero que haga? Quiero que pinten los 5 archivos y que digan abrir. Y va a empezar a cargar los archivos. Fueron subidos exitosamente. Excelente. Yo todavía estoy tardando un poquitito. Si es que se ha subido exitosamente, lo que tienen que hacer es aparecerles esta luz verde, como a mí, ¿no es cierto? Que dice 5 archivos fueron exitosamente convertidos y agregados al proyecto UH. UH significa Unidad Hermenéutica. ¿Sí? ¿Les ha ocurrido eso a todos? A mí sí. Ya, excelente. Buenísimo. Entonces digo, ok. ¿Ya? Si ustedes despliegan, se van donde estoy llevando el cursor, por favor, me hacen seguimiento, y yo doy un clic, van a ver que ahí están cargados los 5 DPs. ¿Qué significa DPs? Documentos primarios. Ah, ya. Y los documentos primarios son considerados en sí mismos unidades de análisis. Entonces, yo estoy cargando 5 unidades de análisis a esta unidad hermenéutica. Quisiera que lo manejen en esos términos. Todo el entorno que maneja el Atlas T es una unidad hermenéutica. Y cada uno de los documentos primarios que yo cargo al Atlas T es una unidad de análisis. Ya. Al interior de estas unidades de análisis, yo voy a seleccionar la que dice guía de entrevista más transcripción. ¿Ya?
Sí. ¿Visualizan lo que yo estoy visualizando? Ujú. Y dice Sí. guía de entrevista, ¿no es cierto? Esta Sí. guía de entrevista es muy similar al ejemplo que yo, en estructura, no en contenido, muy similar al ejemplo que yo les he compartido de la guía de entrevista de Save the Children, el PDF que les he compartido el día martes. Voy a revisar a grandes rasgos. Dice, guía de entrevista. Objetivo de la entrevista, realizar preguntas detonantes sobre el bullying, qué elementos hacen del bullying. Luego dice, cantidad de participantes y sugerencias. Luego dice, se realizan entrevistas individuales para actores claves seleccionados, materiales, guía, grabadora, cuaderno de apuntes y bolígrafo, duración 15 minutos, desarrollo, introducción y presentación. Introducción dice, muy buenos días, mi nombre es, y vamos a realizar unas preguntas, está mal ahí, a razón de lograr un mayor entendimiento sobre el bullying. Usted ha sido seleccionado como un informante clave para su experiencia de trabajo en el ámbito de estudio. Ya, a ver, les comentaré a grandes rasgos de qué trata este ejemplo. Este ejemplo es un estudio que trata de entender el fenómeno del bullying en las escuelas. Quiere responderse a la pregunta de qué elementos, en términos generales, qué elementos caracterizan, qué elementos hacen del bullying en las escuelas. Se realizaron estudios de caso en una unidad educativa del Distrito 8 del Alto, consultando a jóvenes de secundaria entre 12 y 18 años de edad durante el segundo bimestre de 2016, de abril a mayo. Las preguntas esenciales, detonantes, que eso lo vamos a hablar cuando veamos teoría fundamentada, preguntaba, ¿cómo se da el bullying? ¿Por qué se da el bullying? ¿Cómo detectar el bullying? ¿Cómo remediarlo? ¿No es cierto? Estas son preguntas conexas a mi pregunta principal, a mi objetivo general de caracterizar al bullying en las escuelas, ¿ya? Entonces, las técnicas de relevamiento de información fueron la observación, la revisión documental a través de otros estudios de características similares y la indagación mediante entrevistas y grupos focales. Perdón. Entonces, si yo voy explorando en este archivo y van bajando un poquito más, vean mis preguntas. Dice, ¿usted sabe qué es el bullying? ¿Podría brindarnos alguna conceptualización? Leo mi siguiente pregunta. ¿Por qué se dan situaciones de bullying? Leo mi siguiente pregunta. ¿Cómo detectar el bullying? Y mi última pregunta. ¿Qué medidas sugiere para remediarlo? Estas preguntas han salido de mi pregunta de investigación que busca caracterizar al bullying en las escuelas. Y también tengo un momento de cierre donde el entrevistador se despide y vean que a continuación el investigador hace una nota de campo. Dice nota. A las 14 horas, hora en la que llegamos a la unidad educativa, 14:45, estamos 45 minutos esperando y todavía no nos dan razón para poder realizar las entrevistas. 14:58, la secretaria nos dijo que esperemos que en 15 minutos llegue el director y es él el encargado de hacernos pasar. 15:30, el director no ha llegado, pero autorizaron a que podamos realizar una entrevista con la profesora de biología de secundaria. 16 horas, comenzamos la entrevista. 16:20, la entrevista acaba. 16, y así, ¿no es cierto? Vas relatando ciertos hechos fácticos. Luego se hace una toma de nota en el recreo, donde se habla de un ambiente hostil. No se puede ver al regente, se puede ver al regente que se comunica a gritos. En las 2 visitas que tuvimos a la institución, el director estuvo ausente o no quiso darnos encuentro. Los jóvenes juegan al paso. ¿Saben qué es el paso? Nadie ha Sí, jugado. paso timbre, Sí. serán de golpes. A ver, alguien que nos cuente para el que no sabe. Cuando toca el timbre. ¿Ya qué ocurre cuando toca el timbre? Se golpean.
Te golpea. Sí. ¡Pasó! No ¡Pum, tiene. pum, pum! Golpes, puñetes, patadas y lo que venga, ¿no es cierto? Ya. Oh, A ver, les voy a comentar respecto de ese incidente. Curiosamente, en la toma del dato que realizamos esta unidad educativa, como estábamos grabando con autorización, y era una grabación, no diré de incógnito, ellos sabían que se les estaba grabando, pero estaban dentro de su cotidianidad. Entonces, grabamos el incidente del Paso, donde una niña estaba bajando las gradas y viene otra niña por detrás y le da un planchazo en la espalda y le hace rodar las gradas. Y se cae la otra niña y ¡pasó! Le grita la otra y la otra como que más de vergüenza se levanta y se va a una esquinita a llorar y bueno, no sé, pues a limpiarse un poco, ¿no? Ese episodio era el que yo utilizaba como ejemplo para hacer la codificación del video, pero por un tema de anonimato, de lo que hablábamos el día martes, es que estamos hablando de adolescentes menores de edad, es que no se ha decidido quitarlo, ¿no es cierto? Además que estábamos hablando de una agresión que no es bueno divulgarla, ¿no? Entonces, en suplencia, si ustedes se van a las unidades primarias, van a encontrar, por favor, si pueden hacer reproducir el MP4. Van a ver el MP4. Y pueden poner ahí el play, ¿no es cierto? Y van a tener ahí una proyección de La Rosa de Guadalupe, ¿no es cierto? Ya. Ya, lo paro, ¿no? Es decir, entenderán que es un video mexicano de TV Azteca, no es nuestra realidad, pero asemeja, digamos, un episodio de bullying en la escuela, ¿no es cierto? Entonces podemos hacer de una manera análoga el mismo ejemplo de codificación de un video utilizando esta fraccioncita de La Rosa de Guadalupe, ¿no? Sin perder mayor detalle del video original que teníamos. Así también vendrán en los documentos primarios que tienen un audio, no sé si se pueden ir al otro documento de audio, y aparece ahí. Y si uno empieza a proyectar, ¿no es cierto? Y el investigador está preguntando, esta es una entrevista realizada a una directora de una unidad educativa respecto del bullying. Y yo también les voy a mostrar cómo se codifica este tipo de documentos primarios, que tienen una lógica similar, no idéntica al video, pero también es importante saber cómo se codifica. ¿Ya? Pausa ahí. Y finalmente, ustedes van a encontrar en distinción, bueno, no finalmente, veremos el PDF también. Si pueden abrir el PDF, por favor. Dice El bullying en las escuelas, que es un documento desarrollado por Yasmina María Ruiz Ahmed, que es un documento español, que trata sobre el tema del bullying en las escuelas. Nos va a servir para ver también cómo codificamos. Ya decía, entrevista, revisión documental, también apoya el tema de la observación con la nota de campo. Vamos a codificar ambos elementos. Y hay un ejemplito más, y con esto cierro. Si pueden abrir el Word, que dice, mi papá me ha golpeado. ¿No es cierto? En ese ejemplo de mi papá me ha golpeado, son 5 líneas, chiquitito, que nos va a servir. Esta es una fracción muy pequeñita de una entrevista a un niño de 8 años víctima de violencia intrafamiliar. Entonces, con este ejemplo yo les voy a enseñar cómo se realiza el método comparativo constante para analizar la entrevista en el enfoque cualitativo. Ya estamos 20:30, no me va a dar para hacer ninguna de esas ejemplificaciones, de hecho voy a continuar en base a esto. Por favor, ténganlo cargados en sus máquinas el día lunes a las 7. Dudas, consultas, comentarios, sugerencias. ¿Se puede guardar estos documentos, doctor? Les mostraré cómo se guarda. Sí, Ya. por favor. Entonces, ¿estoy todavía compartiendo pantalla? Creo que ya no. No, ya no está. Ya, comparto nuevamente entonces. Share screen. Guay, ¿dónde está ahora mi Atlas? Aquí está. Ya, hay 2 cosas importantes que quiero que consideren en el Atlas T. El Atlas T, si ustedes lo guardan, vean cómo voy a guardar. Dice proyecto y dice guardar como. Vean,
Y luego abajo de eso dice guardar paquete de copia. Vamos a hacer ambas cosas, ¿ya? Voy a hacer un guardar como y lo guardan donde ustedes vean conveniente. Yo lo voy a guardar en la misma carpeta donde estoy guardando estos archivos. A ver aquí, ejemplo. Y vean que dice unidades hermenéuticas y le voy a poner un nombre. Le voy a poner ejemplo 1, ¿ya? Ustedes le ponen el nombre que gusten y digo guardar. ¿Ya? Y si ustedes ven en la carpeta donde ha guardado, va a aparecer un icono del Atlas T. Tomen en cuenta que ese icono que acaba de guardar es solamente un archivo imagen. ¿Qué quiero decirles con archivo imagen? Si ese su archivo lo llevan a otra computadora, a otro dispositivo, no va a replicar nada de lo que hagamos, porque lo que falta para este archivo son los documentos primarios. Entonces, el Atlas T, lo que hace al guardar, al hacer la operación que acabamos de hacer, simplemente está guardando como una imagen todas las operaciones que vaya a realizar, que si yo cambio otro dispositivo, todo se pierde. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En la pregunta que me hace Gisela, ¿y cómo guardo? Digo, proyecto, y vean que hay la opción que dice guardar paquete de copia. ¿Ya? Entonces, abro el guardar paquete de copia y va a aparecer ese despliegue, donde como un checklist va marcando todos los documentos y le digo crear paquete. Y una vez que crea paquete, me dice dónde voy a crear el paquete, puede ser en el mismo lugar, le puedo llamar de la misma forma. Van a ver en su archivo donde han guardado, se va a crear una carpetita con una cajita con el logo del Atlas T. Y luego cuando yo quiero recuperarla en otro dispositivo, tengo que llevarme la cajita y desempaquetar la copia. Entiendan, por favor, que el empaquetar, por supuesto, como está cargando un MP4, estamos cargando un MP3, hace que el archivo sea más pesado. Pero al empaquetarlo es casi como comprimirlo, se podría decir. ¿No es cierto? Entonces ya no es un archivo imagen, sino es un archivo que está guardando todos los documentos. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Gracias, doctor. Excelente. ¿Qué más? ¿Estamos completos? Por ahora sí. ¿Por ahora sí? Sí. Sí, doctor. Listo. ¿Qué les ha parecido el Atlas T? ¿Les parece interesante? Hasta ahora entendible. Pues no hemos Sí, hecho se nada entiende. todavía, ¿no es cierto? Pero vamos a hacer cositas interesantes a partir del día lunes, ¿no? Tenemos simplemente nuestra siguiente semana más para hacer cosas, entonces voy a tratar de insumir más el tiempo en hacer la práctica con el programa para que ustedes se vean con una buena idea de qué es lo que hace el Atlas T y si posible puedan utilizar este paquete para sus tesis. Es de gran ayuda, es bastante potente y van a ver que les puede servir bastante para los que quieren utilizar el enfoque cualitativo y quieren hacerlo de una manera sistemática, rigurosa, solvente y que sea realmente una buena instrumentación dentro de sus investigaciones. Si no hay más que decir, nos vemos el día lunes. Por favor, no se olviden las actividades. Y para el que requiere fortalecer un poquito más las ausencias, dese un tiempito para ver el video, captando esos elementos que les decía, ¿no es cierto? En el video del colega, ver el tema de la etnografía y en el video mío tratar de capturar cómo se hace la toma del dato a distancia, ¿no es cierto? ¿Qué formas, qué alternativas les brindo? Y alguien me puede comentar sobre lo que refiero o otras alternativas más. Con eso estamos entonces. Hasta el día lunes. Gracias. El lunes, doctor. Buenas noches. Gracias. Lunes. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Saludos. Muchas gracias. El lunes pasó a todos. Hombre de goma, ¿qué trata? Me van a contar el día lunes, el hombre de goma.